Saludos, mi nombre es Charlie Gómez, soy predicador del Evangelio en la Iglesia de Cristo de Long Island. Le quiero dar las gracias por darnos de su valioso tiempo para estudiar este tópico tan importante. En realidad lo más importante en nuestra vida aquí en la tierra, nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Vivimos en una sociedad tan ocupada, una sociedad en que estamos siempre para aquí, para allá, muchas diligencias y casi siempre se nos olvida dedicar tiempo a lo más importante, tu salvación, tu alma, tu relación con Dios. Te pregunto de nuevo, ¿cómo está tu relación con Dios? Si hoy fuera tu último día, ¿crees que estás completamente listo para compadecer delante de Dios? ¿Crees que si este fuera tu último día, irías directamente al cielo? ¿Estás preparado? Tal vez te consideras una buena persona. Tal vez dices, yo no le hago mal a nadie. Yo solamente hago bien, yo soy una persona tranquila. Yo no he cometido ningún crimen. Yo soy una buena persona. Pero te pregunto la pregunta de otra manera. ¿Crees que eres suficientemente bueno para ir al cielo? Veamos esto desde el punto de vista de Dios. En Éxodos capítulo 20, versículo 15, dice, no robes. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Aunque sea algo pequeño, pero lo has hecho. O tal vez has dicho una mentira. ¿Sabes que en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16, dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo? Tal vez ha sido una mentira blanca, una mentira leve, pero para Dios el pecado es pecado. Y en eso consiste el pecado, en quebrantar la ley de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Si fueras juzgado según la ley de Dios, ¿crees que irías al cielo? ¿Crees que resultarías completamente inocente? Es algo que vale la pena pensar porque las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Sabes que el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¡Wow! Son consecuencias graves para las personas que han sido culpables de pecado. Esta segunda muerte la queremos evitar a toda costa. Estamos todos familiarizados con la primera muerte, esta muerte física que conocemos, cuando el espíritu se separa del cuerpo. Pero la Biblia habla de una segunda muerte, cuando nuestro espíritu se separa de Dios totalmente, completamente y para siempre, para condenación. Es grave en realidad. ¿Y quiénes son culpables de pecado? ¿Quiénes recibirán esta segunda muerte como herencia? La Biblia dice en Romanos 3, versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie puede decir que no ha pecado. Nadie puede decir que es inocente, que es suficientemente bueno para recibir la salvación, que se merece la vida eterna. Pero estas malas noticias se empeoran. Dice en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Todos sabemos lo que es una paga. Nosotros trabajamos cierto número de horas durante la semana y al final de la semana esperamos nuestra paga, lo que nos merecemos. No es un regalo, es lo que trabajamos. De la misma manera, Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quiénes han pecado? Todos hemos pecado, todos merecemos esa segunda muerte. Estas son malas noticias. Pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí para darle buenas noticias a usted. Las buenas noticias de Jesucristo. En ese mismo versículo, la segunda parte del versículo 23, dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiere decir que Dios
nos regala la vida eterna. Una dádiva es un don, es un regalo, es algo que no nos merecemos. Es lo opuesto de una paga. Nos merecemos la muerte, la paga del pecado. Pero Dios dice, en otras palabras, sé que te mereces la muerte, pero yo te voy a regalar la vida eterna. Es algo que no te mereces, te la doy por mi gracia y mi misericordia en Cristo Jesús. Recuerden ese detalle importante, que la vida eterna es en Cristo Jesús. Más adelante en este estudio vamos a ver exactamente qué significa recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Imagínate que estás siendo sentenciado en la corte. Has cometido un crimen muy grave y el juez te da dos opciones en la sentencia. O pagas una multa grandísima, una multa inmensa de dinero que no tienes. O pasas el resto de tu vida en una celda oscura, en cadena perpetua. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías agobiado, sin esperanza? Pero imagínate que alguien se levanta y camina hacia el juez y le susurra al oído que alguien ya pagó tu multa. Y eres libre. Alguien pagó la multa, la paga de tu crimen. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías tal vez agobiado por la alegría? Tal vez llorarías lágrimas de gozo. Y quisieras conocer a esta persona personalmente para darle las gracias por haberte rescatado, por haberte devuelto la vida. ¿Sabes qué, amigo? Jesucristo hizo algo mucho más grande que eso. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que fuimos rescatados, pero no con oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo por ti. La Biblia dice en Romanos, capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No son esas buenas nuevas, no son esas noticias maravillosas. Hoy día estamos acostumbrados a escuchar malas noticias. Miramos en la televisión, en el periódico, malas noticias por todos lados. Pero Dios tiene buenas noticias para nosotros. En eso consiste el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. El apóstol Pablo describe el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¡Qué buenas nuevas! ¡Qué buenas noticias! Que teníamos una deuda de pecado que no podíamos pagar, la muerte. Y Jesús vino como hombre y pagó esa deuda que tú y yo debíamos con su propio cuerpo. Él murió por tus pecados y luego de ser sepultado, venció la muerte al resucitar al tercer día, para darnos nosotros también esa esperanza de vida eterna, esa garantía de que también nosotros podemos obtener esa resurrección y vivir con Él eternamente. Sabes que la Biblia también dice que Jesús va a regresar. Él volverá, pero ya no para morir por pecados. Él regresará y recogerá a los suyos. Pero también dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que vendrá para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Piensa en eso. ¿Será castigo? ¿Vendrá castigo para los que no conocen a Dios y para los que no obedecen el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección. Entonces es importante investigar cómo obedecemos el Evangelio. La obediencia al Evangelio comienza con el discipulado. La palabra discípulo significa estudiante.
Dios nos llama a ser discípulos de Jesús, a ser estudiantes de Jesús, imitadores, seguidores de Jesús. Por eso dice Jesús en Mateo 10, en el versículo 25, que la meta de un discípulo es ser como su maestro. Si somos discípulos de Jesús, nuestra meta es entonces ser como Él. Por eso Dios dice en Romanos 8, en el versículo 29, que Él nos predestinó. Quiere decir que nos dio un propósito de antemano. ¿Cuál fue ese propósito? Transformarnos en la imagen de su Hijo Jesús. Somos discípulos de Jesús, por eso lo imitamos, por eso lo obedecemos. Obedecemos sus enseñanzas, obedecemos sus mandamientos porque somos sus discípulos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Noten algo interesante. Estos judíos habían creído en Jesús, pero Jesús ahora los quería pasar de creyentes, meros creyentes, a discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Para ser un discípulo de Jesús, tenemos que aferrarnos a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de Él, no a las enseñanzas de ningún predicador, no a las enseñanzas de ningún hombre o maestro de ninguna iglesia, sino las enseñanzas de Jesús que encontramos en su palabra, en la Biblia. Por eso dice aquí que tenemos que ser verdaderos discípulos, discípulos reales. Jesús enfatiza verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos lo original, lo verdadero, también existe la imitación. Si hay verdaderos discípulos, también hay discípulos falsos. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo verdadero y un discípulo falso? Un discípulo verdadero se aferra, se mantiene firme a las enseñanzas de Jesús. Un discípulo falso tal vez está siguiendo a Jesús, pero también se aferra a las enseñanzas, a las doctrinas o a los mandamientos de hombres que no encontramos en la Biblia. Nosotros tenemos que tomar la determinación de ser discípulos de Jesús, seguir sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque solamente en sus enseñanzas está la verdad. En la Biblia está la verdad. Y esa verdad nos hará libres. ¿Estás listo a seguir las enseñanzas de Jesús y ser un verdadero discípulo? La Biblia narra que a Jesús lo seguían grandes multitudes. Jesús andaba sanando enfermos, haciendo milagros, multiplicó panes, pescados. A la gente les gustaba esas bendiciones, iban detrás de Jesús. Pero luego Jesús comenzaba a predicar y describía las exigencias y los requerimientos de un discípulo de Jesús. Desafortunadamente en esos momentos muchos lo dejaban. En Lucas 14, Jesús nos dice ciertos requerimientos del discipulado. En el versículo 25 al 27 dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Noten qué cosa tan radical, algo drástico esta enseñanza. En algunas traducciones dice que el que no aborrece a padre o madre no puede ser mi discípulo. Uno se preguntaría, pero aborrecer a mi familia, sacrificar el amor a ellos, ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Jesús entiende que nuestros seres queridos son la influencia más fuerte de nuestra vida. Él conoce que nuestros familiares son de gran influencia en las decisiones que tomamos. Por eso Él quiere asegurarse de que nada ni nadie tenga una influencia mayor a la que Él tiene en tu vida. Él tiene que ser la influencia número uno. Hay momentos de decisión, y en esos momentos Jesús quiere ser la influencia número uno. Por eso Él explica en Mateo 10:37 que el que ama a padre y madre, o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que amar a Jesús por encima de todo y de todos. Nadie puede estar por encima de la influencia de Jesús. Eso
es lo que hace un verdadero discípulo. Continúa diciendo Jesús en el versículo 27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En esa época la cruz era un instrumento de muerte. Todos los sentenciados a muerte que cargaban la cruz iban directo al Calvario, eran muertos andando. De la misma manera Jesús dice que nosotros tenemos que cargar una cruz para seguirlo a Él. Quiere decir que muchas veces nuestro camino en Cristo, nuestro discipulado, va a requerir sacrificio, va a requerir inconveniencias, pruebas, conflictos. Tenemos que estar dispuestos a cargar nuestra cruz. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, para poder ser fiel a la causa de Jesús. ¿Estás dispuesto a cargar esa cruz? Él cargó tu cruz por ti. ¿Cargarías tú tu cruz por Él? ¿Estás dispuesto a todo? A cargar esa cruz diariamente por Jesús. Eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Y Él concluye en el versículo 33, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Tienes que estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa por Jesús. Jesús renunció a su propia vida en la cruz por ti. De la misma manera Él te pide que estés dispuesto a renunciar a todo por Él. En Mateo 13, versículo 44, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. Y cuando lo encontró, dice la Biblia que él fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Él reconoció que el valor de ese tesoro era mucho mayor que todo lo que él poseía. De la misma manera, el reino de Dios, esta salvación que Dios te ofrece, es mucho más valiosa que todo lo que puedes obtener aquí en la tierra. Es mucho, mucho más valiosa. No debemos comprometer nuestra herencia en el cielo, esa herencia prometida, esa vida eterna, ese regalo que Dios nos ha ofrecido, por nada aquí en la tierra. No vale la pena. El reino de Dios lo vale todo. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a poner a Jesús como la influencia número uno en tu vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por Él? Eso es un verdadero discípulo. En Juan capítulo 3, del 3 al 5, Jesús dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Jesús dice que hay que nacer de nuevo. Y Él explica lo que significa esto: nacer de agua y de Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacemos de agua y de Espíritu? Muchas personas han postulado sus teorías de lo que significa esto, pero la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia misma nos responde esta pregunta: ¿qué significa nacer de agua y de Espíritu? El apóstol Pedro, en el libro de Hechos, estuvo predicando el Evangelio a una multitud grande de judíos. Vamos a ver cómo él explica lo que significa nacer de agua y de Espíritu. En Hechos capítulo 2, en los versículos 37 y 38, dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Nota que aquí Pedro explica lo que significa nacer de agua y de Espíritu. Dice: bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Ahí nacemos de agua. Y luego dice: recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí nacemos de Espíritu.
Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre de Cristo para perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo, nacemos de agua y nacemos de Espíritu. Pero noten que antes de bautizarnos para perdón de pecados, Pedro primero dice, arrepiéntanse. Es lo primero que tiene que hacer la persona. Y antes de bautizarse, arrepentirse. En la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Cuando uno se arrepiente, uno cambia la manera de ver el pecado, cambia la manera de ver la vida. Y ese cambio de pensamiento, ese cambio de perspectiva produce en nosotros un cambio de acción. Un cambio de acción, un cambio que produce la renuncia al pecado. Tenemos que tomar la determinación de renunciar al pecado, de dejar nuestra vida antigua atrás y comenzar a vivir una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos da ciertos ejemplos de pecados, cosas en nuestra vida de las que tenemos que arrepentirnos. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios. ¿Qué significa fornicario? Tener sexo antes, fuera del matrimonio. Ni los idólatras, quiere decir poner a algo o a alguien por encima de Dios. Ni los adúlteros, los que son infieles a sus cónyuges. También dice aquí, ni los sodomitas, refiriéndose al homosexualismo, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nota que muchas personas hoy día, en esta sociedad moderna, tratan de engañarnos, diciéndonos que podemos vivir cierto estilo de vida y no seremos condenados, que Dios comprende, que Dios perdona y que de todos modos podemos ser salvos. Aquí dice la Biblia, no se dejen engañar. Los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Luego de arrepentirnos, dice Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo. Eso quiere decir, bautícese por la autoridad de Jesús, en Él. Jesús, en Mateo 28, en el versículo 19, Él envía a sus apóstoles a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos bautizamos, nosotros estamos haciéndolo por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que nos bautizamos en el nombre de Jesús y por el perdón de pecados. Por el perdón de pecados. Sí, esa es la única razón que da la Biblia del bautismo. Es para perdón de pecados. Dice Jesús en Juan capítulo 14, en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el único camino a la vida. Él fue el que murió por nuestros pecados. Por eso nos bautizamos en su nombre y recibimos el perdón. Porque según nos dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, si recuerdan, dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso Jesús puede decir que Él es el camino, la verdad y la vida. La salvación está en Él. Por eso nos bautizamos por el perdón de pecados en su nombre. Él fue el que derramó esa sangre para perdón de nuestros pecados. Así lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Note que dice aquí que esa sangre de Jesús es la que nos redime, es la que nos lava de pecado. Esa sangre es la que nos perdona, los borra todos nuestros pecados, completamente y para siempre. Cuando nos bautizamos en Él, la sangre de Jesús que fue derramada en su muerte nos lava de pecado. Son buenas noticias esas. Jesús derramó esa sangre en su muerte. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer contacto con esa sangre. Tenemos que unirnos a Jesús en esa muerte. ¿Cómo es que nosotros
Contactamos la sangre de Jesús que Él derramó en su muerte. La Biblia también responde a esa pregunta. En Romanos capítulo 6, en el versículo 3 y 4, dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Hagamos una pausa ahí. Dice aquí que cuando nos bautizamos en Cristo, nos bautizamos en su muerte, nos unimos a Él en su muerte, estamos participando de su muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muriendo al pecado, nos estamos uniendo a Él, estamos muriendo como Él, estamos crucificando la vieja persona, muriendo al pecado. En ese momento en que nosotros nos bautizamos, morimos con Cristo en su muerte, donde Él derramó esa sangre que nos lava de pecado. Pero dice más, en el versículo 4, dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Aquí la Biblia describe el bautismo como una sepultura. No es un rociamiento de agua, es una sepultura, porque a todo muerto se sepulta. Y ya que hemos muerto al pecado, ya que hemos muerto con Cristo en el bautismo, somos sepultados completamente debajo del agua. Es una sepultura. Pero de la misma manera en que Jesús salió de esa sepultura triunfantemente por el poder de Dios resucitado, nosotros también nos levantamos a vivir una vida nueva. Hemos pasado de la muerte a la vida por el poder de Dios, por la fe que hemos puesto en el poder de Dios. ¿No son esto buenas nuevas? Acuérdate cuáles son las buenas nuevas: la muerte, sepultura y resurrección. Espero que puedas ver aquí en el bautismo cómo nosotros podemos participar del Evangelio, de las buenas nuevas, de la muerte, sepultura y resurrección. Leamos esto de nuevo detenidamente. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Aquí podemos ver la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el Evangelio de Cristo. Al nosotros bautizarnos en Cristo, estamos obedeciendo el Evangelio. Acuérdate de 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Dice que Jesús va a regresar y castigará a los que no conocen a Dios ni a los que obedecen el Evangelio. Ya sabes cómo obedecer el Evangelio, cómo convertirte en un verdadero discípulo y bautizarte en el nombre de Cristo para perdón de tus pecados. En esos momentos recibimos el Espíritu Santo, la redención, el perdón de pecados, porque obedecemos el Evangelio de Cristo. Jesús, por eso dice en Marcos 16, versículos 15 y 16: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús es claro en sus mandamientos. Muchas personas tal vez enseñan otras enseñanzas, otras doctrinas de cuándo es el momento en que recibimos la salvación. Pero aquí Jesús dice claramente: el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. ¿Por qué el que no crea? Recuerda en Apocalipsis 21, una de las personas merecedoras de la segunda muerte, ¿quiénes eran? Los incrédulos. Jesús dice aquí que el que no crea será condenado. Nosotros creemos de todo corazón que el Hijo de Dios, Jesús, vino aquí como hombre, se hizo carne y murió por nuestros pecados, pagó nuestra deuda del pecado y resucitó de entre los muertos. Una vez creemos esas buenas noticias, somos bautizados en su nombre para perdón de pecados y resucitamos a vivir una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Esa promesa grandiosa que Dios le hizo al ser humano. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14:
En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Aquí acabamos de leer que el Espíritu Santo es esa garantía de Dios, de ese Dios que cumple todas sus promesas y nos promete, nos garantiza la vida eterna por su Espíritu Santo que nos ha dado. Nosotros sabemos que cuando queremos enviar una carta, le ponemos un sello postal. Y sin ese sello, sin esa estampa, la carta no va a ningún lado. De la misma manera, el Espíritu Santo es ese sello por parte de Dios. Es el sello de Dios que nos garantiza a nosotros nuestro destino, ese hogar celestial que nos está preparando Jesús. Es un sello que nos reconoce a nosotros como su posesión. Somos suyos. Y de esa misma manera, Él va a venir a recoger los suyos. Jesús nos reconocerá porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otro propósito para el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 26, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Todos estamos familiarizados con nuestras debilidades. La carne es débil, dice la Biblia. Y nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos perseverar con nuestra propia fuerza de voluntad. Es imposible, porque la carne es débil. Pero Dios, sabiendo eso, en su sabiduría, nos dio su Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer todo obstáculo que nos pone el enemigo. Podemos conquistar el pecado, podemos perseverar hasta el final y vivir una vida nueva, verdaderamente nueva, una vida que le agrada a nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo es que nos fortalece Cristo? A través de su Espíritu Santo. En Mateo 7, versículos 13-14, Jesús describe el camino que lleva a la vida eterna como un camino angosto. Y describe esa puerta que lleva a la vida eterna como una puerta estrecha. Y nos anima a entrar por esa puerta. Es un camino difícil, es un camino lleno de obstáculos. Jesús nos advierte de esto. En Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Quiere decir que cuando tú decidas ser fiel a estas convicciones que has obtenido de las enseñanzas de Jesús, tendrás oposición. Y provocará reacciones negativas, muchas veces hasta de tu propia familia. Tienes que ser fiel a Jesús. Por eso Él nos dice anteriormente que tenemos que amarlo a Él más que a padre, madre, hijo, hijas, hermanos o hermanas. Él tiene que ser la influencia número uno en nuestra vida. No te asombres cuando recibas oposición, pero fija tus ojos en Jesús. Él también sufrió oposición y perseveró hasta el final. Podemos hacerlo por el poder que nos da el Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Jesús hasta la muerte? ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Él? ¿Quieres obtener esa promesa, esa vida eterna que Dios tiene preparada para ti? Entonces Dios tiene un llamado que hacerte. Y una pregunta importantísima. En Hechos, capítulo 22, versículo 16. Dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 13, que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Y aquí en Hechos 22, acabamos de leer cómo es que invocamos el nombre del Señor para salvación. El momento en que nos lavamos de todos nuestros pecados en el bautismo. ¿Qué esperas? ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios?
Hoy es el día de salvación. Mañana no está garantizado a nadie. Si estás dispuesto a tomar seriamente este llamado, estás listo para recibir la salvación de Dios, ¿por qué no obedeces su palabra en el día de hoy? Si quieres seriamente estudiar este evangelio y quieres obedecer esa palabra, llámanos. Llámanos al 631-772-2889. Estaremos gustosos de sentarnos con usted a estudiar estas buenas nuevas y a ofrecerle a usted esa oportunidad que viene de Dios para recibir la vida eterna. También nos puede visitar a la página web que está en la pantalla. ¿Qué espera? Dios lo está llamando. Que Dios lo bendiga.